Hola. Bueno, antes de empezar con la explicación de cómo es el curso y cómo son las clases y todo eso, creo que es importante explicar por qué, de dónde viene esto del curso de selectividad de alto rendimiento. No es un curso que yo haya dicho, voy a preparar un curso de este tipo, sino que digamos que tiene una historia y tiene un porqué. Y creo que es importante ver por qué, de dónde surge, por qué doy yo este curso. Bueno, yo tengo una academia en Málaga desde 1991. En principio al principio pues dábamos cursos de todo tipo, de informática, acceso a pruebas a módulos de grado superior, las pruebas libres, módulos de grado medio, eso, todo tipo de pruebas. Llega un momento por circunstancias, sobre todo porque yo considero que puedo aportar mucho más, muchísimo más en lo que son, por el tipo de alumnos, etcétera, por la respuesta de los alumnos, en lo que es el acceso para mayores de 25 años y las pruebas de selectividad. Y entonces en 2014 aproximadamente, calculo, 2014-2015, yo decido dedicarme solamente a dejar toda esa preparación de las demás pruebas y dedicarme solamente a acceso para mayores de 25 años y selectividad. Bueno, y aparte también las clases de la academia, de la ESO y bachillerato. Ocurre en 2018. La verdad que yo no cojo, no es una academia que yo meta a todo el mundo, sino que yo tengo un cupo de alumnos. Entonces los resultados son muy buenos. Al especializarte, en mi caso, conozco muy bien lo que es la prueba de selectividad o el acceso para mayores de 25 años. Entonces tú cuando te especializas en algo, pues realmente conoces mucho esa prueba. Y entonces los resultados son muy buenos. Entonces ocurre que en 2018 los alumnos que tengo de segundo bachillerato, que eran más o menos 25, creo 27, una cosa así, eran alumnos, casi todos, o sea, había de todo tipo, ¿no? Pero casi todos, la gran mayoría eran pues de matrícula de honor, de sobresaliente, o sea, alumnos muy brillantes. Entonces hacen selectividad y el resultado es buenísimo. O sea, ya digo que era alumno de todo tipo, pero la media estuvo muy cercana al 11, fue un 10,90 y pico. O sea, quiero decir que hubo pues bastantes notas muy altas. ¿Vale? También hubo notas a lo mejor de un 7 y tal, pero haciendo media eso. Entonces, al año siguiente, claro, esos alumnos, uno que quiere entrar en enfermería, consigue entrar en enfermería, otro que quiere entrar en medicina, entra en medicina, pues esos alumnos me lleva a que al año siguiente otra vez, ¿no? Porque fulanito, pues mira, pues yo entro, me ha ido bien aquí, he sacado muy buena nota y tal. Y entonces, pues al año siguiente vuelvo a tener ese tipo de alumnos. O sea, los alumnos al final de la academia eran de muy buenas notas. Ocurre que en 2000, ese es el tipo de alumnos que yo tenía. En 2020, porque si tú miras las notas, por ejemplo, de medicina, pongo siempre el ejemplo de medicina, porque es el más como el que más llama la atención, pero realmente es lo mismo para un alumno que tiene 10 de media en bachillerato sacar el 13,5 que para uno que tiene un 9 saca un 12,5 o para uno que tiene un 8 saca un 11,5. Es exactamente igual, la preparación tiene que ser la misma y las notas que saquen en selectividad es lo mismo. ¿Vale? Digo siempre el 13,5 porque, por no decir todo, digamos, porque la nota sí que más llama la atención, pero realmente es igual. Entonces, en 2018, si miráis las notas, por ejemplo, de medicina o enfermería, medicina la nota más alta en Andalucía era en Sevilla, que era un 12,4, una cosa así. En Cádiz era un 12 poco, 12 no llegaba ni al 12,1. En enfermería yo he preparado alumnos en esos años que con un 9 han entrado, por ejemplo, en Melilla, con un 9 de media. Estamos hablando de 2018, que no hace tanto tiempo, o 2019. ¿Vale? Si miren las notas, estaban en ese rango de notas. ¿Qué ocurre? En 2020 suben muchísimo las notas, ya medicina se pone en un 13 y pico, y entonces yo hasta entonces yo tenía los alumnos de la academia, dábamos todo el curso y al final hacíamos el intensivo en esas 2 semanas. Y ya está. Pero en el 2020 sube mucho las notas y ocurre en 2021 que a mediados de curso, que eso nunca había ocurrido, me empieza a llegar gente diciéndome que querían empezar ya a preparar la selectividad.
Entonces yo daba clase, pero yo no preparaba la selectividad en esa fecha. Y entonces decido en abril, después de Semana Santa, hacer, o sea, ya no empezar el intensivo de final de curso, sino en abril hacer un preintensivo y empezar la preparación. Hacemos esa preparación, pero yo me di cuenta, o sea, yo pensaba que con ese tiempo iba a ser suficiente, terminamos la preparación y yo me di cuenta que realmente se hace como un poco atropellada esa preparación. Para hacer una preparación en condiciones y poder sacar esa nota tan alta, el 10 en casi todos los exámenes, pues me planteo que hay que hacer una preparación desde principio de curso, o sea, llevar todas las asignaturas de principio de curso con un nivel por encima de lo que es el instituto. Y en el año 2022, pues planteo el curso de selectividad de alto rendimiento, hacemos el primer curso y ya llevamos del curso el 2022-2023. Ocurre en 2022, o sea, ya digo que yo realmente llevo muchos años preparando selectividad, conozco muy bien los exámenes y entonces, pues, a ver, tú ves cosas, ves, por ejemplo, alumnos súper brillantes de matrícula de honor y ves que de repente un alumno que tiene todo 10, tanto en primero como en segundo, tiene una media de 10, que ha sacado sobresaliente, por ejemplo, en matemática en todos los exámenes, ya digo, súper brillante, muy inteligente, de repente, cuando tú esperas que en selectividad saque un 10 en matemáticas, de repente se presenta y te dice pues que el examen que no le salió muy bien, que no sabía, pero a ver, ¿cómo no te va a salir bien? Pero si este examen lo sabe hacer perfectamente. Y entonces, hasta entonces yo había visto eso había ocurrido siempre, pero como las notas no eran tan altas, pues la verdad que no le da importancia, porque ese alumno a lo mejor tenía un 10 de media y te saca un 12,8. Si ese alumno quería entrar en medicina, entraba perfectamente, sin problema. Y en 2022, que ya las notas son muy altas, ocurre que tenemos un grupo, todos de enfermería, fisioterapia, medicina, y ocurre que de las 2 alumnas más brillantes del curso, o sea, todos eran buenísimos, pero eran 2 especialmente o sea, un nivel muy alto. Una de ellas saca un 13,75 y la otra, que en mi opinión tenía que haber sacado o esa nota o incluso superior, porque para mí iba un poquito más, por las circunstancias que tenía, un poquito más preparada, pues saca en matemáticas un 7, en historia otro 7 y en matemáticas 7, historia otro 7 y en lengua pues otro. A ver, te digo 7, igual saca un 7,5 o un 6,5, no sé, más o menos rondando esa nota. Total, que evidentemente no tiene la nota de ese 13 y pico para entrar en medicina. Entonces esta chica reclama, le deja, o sea, la primera revisión le deja la nota igual, pero ella quería hacer medicina, luego le daba igual jugársela. Porque cuando tú reclamas en selectividad, cuando tú pides revisión, te hacen media. O sea, no te ponen la nota de la revisión, sino que te hacen media de la nota anterior y de la siguiente. Luego, y hay gente que le bajan la nota. Entonces, hay mucha gente que para no jugarse y decir, vale, no entro en medicina, pero entro en enfermería, no me la quiero jugar. Pero ella no quería enfermería, ella quería medicina, lo tenía clarísimo. Luego se la jugó hasta el final. Reclama, no le dan la razón, va al final, en octubre, bueno, no sé, eso tarda mucho, va al tribunal y el tribunal ya sí le da la razón. Entonces, claro, tú ves eso y dices, o sea, se pueden equivocar en una asignatura, pero en 3 asignaturas. Y entonces, claro, yo, ante esa necesidad del 13 y pico, pues entonces yo empiezo como a indagar más profundamente de por qué ocurre eso. Esto mismo ocurrió en el 2023, la última selectividad, con 2 alumnos, vamos, un nivel increíble, y vuelven a pinchar lo mismo, pero no en una asignatura. Que en una asignatura, pues mira, en cierto modo se puede entender, pero en 3 o 4 asignaturas, entonces es realmente bastante raro. Entonces, este año, el curso de selectividad de alto rendimiento, nosotros hasta ahora lo habíamos enfocado muchísimo en que el nivel fuera alto, en hacer exámenes todos los meses, pero como consecuencia de estos resultados y yo indagando y mirando y pensando, y esto porque ha ocurrido tal, y analizando minuciosamente cada asignatura, las características,
O sea, yo sabía muchas de las características. Y por repetición, y tú conoces a los alumnos y le preguntas y solicitas la revisión y te cuenta. Entonces tú te vas dando cuenta de por dónde van los tiros. Pero realmente, profundamente, yo no había analizado y no sabía por qué. Cosa que sí ahora he empezado a hacer. Y entonces os voy a explicar, aparte de la preparación académica, es súper importante tener en cuenta otra serie de cosas. Bueno, y vamos a ver qué serie de cosas hay que tener en cuenta. A ver, el 13,5 ya digo que, yo pongo el 13,5, pero es que es igual de complicado un 12,5 para alguien que tiene un 9 o un 11,5 para alguien que tiene un 8. O sea, pongo el ejemplo 13,5, pero es igual. Entonces, para sacar esta nota hay que tener en cuenta tanto la parte académica, llevar una preparación académica muy, muy alta, como hay que tener en cuenta y hay que saber otro tipo de cosas para poder poner remedio, porque si tú no sabes una serie de cosas que ocurren en selectividad, pues entonces no le puedes poner remedio, llegas a selectividad y pinchas. Hay tres puntos clave que yo veo que es muy importante para sacar esta nota. El primer punto clave es, y eso ha ocurrido a partir de la pandemia, por el tipo de exámenes, el nivel ha bajado. También como consecuencia de la semipresencialidad, el nivel ha bajado. Otros no hacían semipresencialidad. Vosotros, me imagino que los que estáis ahora este año, fuisteis a clase durante, bueno, en el 2020 no, porque se cortaron las clases. Para el año siguiente, pues todo el mundo fue a clase normal, etc. Pero a raíz de la pandemia ha bajado mucho el nivel, ha bajado el nivel. Y entonces realmente, por ejemplo, en asignaturas como las prácticas, como lengua, inglés, matemáticas, el nivel ha bajado. Lengua, el nivel ha bajado mucho también por el tema de redes sociales, la gente no lee tanto, mira mucho el TikTok, las publicaciones, se cometen faltas de ortografía, la gente ya no ve tanto la televisión es un medio de comunicación, quieras que no, pues se supone que más o menos pues los comunicadores, ¿no? Los presentadores pues tienen que utilizar un lenguaje adecuado, ha dejado de verse la televisión, entonces eso pues ha desaparecido, también la gente ya no habla tanto, ya todo es por internet, por el móvil y ya no hay tanta comunicación. Entonces eso, por ejemplo, en lengua se nota, la bajada de nivel. En matemáticas ha bajado el nivel, ¿por qué? Pues porque los profesores intentando, claro, un profesor de instituto tiene en una clase de 35 o 30 pues alumnos de todo tipo y el profesor lo que quiere es que en selectividad haya el máximo de aprobados de media con el mejor resultado posible, pero para esa clase, no para un alumno que quiera sacar un 13,5. En una clase puede haber un alumno que quiera sacar un 13,5 o ninguno. Entonces el profesor no puede hacer una preparación para ese alumno, tiene que hacer la preparación para todos. Entonces, aprovechando el tipo de examen, pues, por ejemplo, en matemáticas, muchos profesores, muchísimos, o yo creo que casi todos los que yo he visto, se dejaban un bloque sin dar. Entonces, eso para un estudiante que quiere sacar un 10 es problemático porque tú te puedes preparar muy bien, a lo mejor matrices, llevarlo muy bien preparado, pero matemáticas es una asignatura que te puede ocurrir, puede ser profesor de matemática, puede ser un genio, te puede ocurrir que, aun llevando muy bien una parte, puede ocurrir que tú llegas al examen, te pongan un tipo de ejercicio que tú nunca hayas visto y por los nervios y por la situación puede ser que no sepas hacerlo. Entonces, pues por todo eso, la primera causa de no sacar ese 13,5 es la falta de preparación. Hay que prepararse, como le digo yo a los niños. ¿Quieres un 10? Pues te tienes que preparar para un 10. Y tienes que hacer un examen de 10. Un examen de 10 es un examen perfecto. No es un examen que esté bien, no. Es perfecto en todos los sentidos. Entonces, hay que tener en cuenta que las circunstancias cambian y eso no lo tenéis en cuenta. Creéis un alumno de 10 o de 9 o de 8
creéis que las circunstancias, tanto en el instituto como en selectividad, son las mismas, y no son las mismas. Tú cuando haces un examen en el instituto, digamos que estás en tu burbuja, en tu clase, es algo a lo que estás acostumbrado, tienes ciertos nervios, pero tampoco tanto, porque es un sitio que tú conoces, estás con tus compañeros, conoces al profesor. En cambio, selectividad es totalmente hostil, o sea, es un medio que tú no conoces, te tienes que ir a las 7 de la mañana, me tengo que ir en el autobús, levantarme temprano, donde me toca, la universidad, mira la clase, llegas allí, los nervios, en qué clase me toca, es totalmente diferente. Y eso, para una persona que necesita lo máximo, para el que quiere sacar un 5, un 6, un 7, pues realmente pues no afecta, realmente. Pero a alguien que va con esas expectativas de sacar ese 10 en todo, pues es muy importante. El más mínimo detalle es importante. Y luego otra cosa que no tenéis en cuenta nunca, y eso lo digo siempre, es que vosotros sacáis el 10, yo saco un 10, siempre desde pequeño saco un 10, pero ¿en qué condiciones? ¿Con quién compito? ¿No? En mi clase hay alumnos de todo tipo y de esa clase soy el mejor. Entonces yo llevo esa seguridad. Soy el mejor, soy o de los mejores, saco muy buena nota, pero y entonces ese 10 yo lo saco en una situación, que es en una clase, mi profesor me da unos temas determinados, me explica unas cosas determinadas y luego el examen lo hago sobre eso. Sobre todo en los últimos años hay muchos profesores que repiten luego los exámenes y tal. Bueno, en selectividad no. En selectividad, en ese 13,5, 12,5 que tú quieres sacar, la competencia no es tan desigual. La competencia es entre iguales. O sea, tú en esa plaza que quieres para enfermería o para medicina, compites con estudiantes que son todos igual que tú. Incluso puede ser que haya algunos mejores. Hay alumnos de 10, pero hay algunos que por sus circunstancias, por su forma de ser, por su forma de trabajar, ¿vale? Porque el 10 es lo máximo, pero hay gente que está por encima de ahí. ¿Vale? Hay gente que está en el 10 justo y hay gente, no sé si me explico, hay gente que está por encima del 10. Entonces tú compites con todo eso. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Otro punto muy importante es que normalmente en el instituto tú das, por ejemplo, das matrices, examen de matrices. El sistema de ecuaciones, examen de sistema de ecuaciones. Geometría, ecuaciones de la recta, recta. Y te vas examinando a lo largo del curso, vas haciendo exámenes pequeños, de lengua, de todo. En selectividad, todo lo que has dado durante 8 meses lo tienes que hacer en 3 días. Y eso, no sé, pero no se da importancia, pero es que es una diferencia que es crucial. En realidad la selectividad es como si fuera una oposición. La gente que hace las oposiciones sí que tiene muy en cuenta eso. Sí que tiene muy en cuenta de que se tiene que examinar de un temario así. Entonces, en la preparación lo tienen en cuenta. O sea, estudian hasta cierto punto. Si el examen está al día, pues se dejan muchos días para repasar, muchos. Hacen varios repasos. En selectividad eso no se tiene en cuenta. O sea, tú terminas tu curso, en 2 semanas supones que te va a dar tiempo a repasarlo todo, o sea, eso es una locura, porque son 8 meses, y te presentas a selectividad pensando que es igual, y evidentemente no es lo mismo. Aquí en este punto yo me he dado cuenta que para afrontar este problema, estos 3 días de exámenes, hay 2 tipos de alumnos, ¿vale? Estos que sacan 10, 9, o sea, buenos estudiantes. Hay 2 tipos de alumnos. Uno son los perfeccionistas, ¿vale? Lo he llamado así, para que os hagáis una idea, perfeccionistas, y otros son los rápidos. Los perfeccionistas son esos alumnos que te dicen que sacan 10, pero te dicen, a mí me cuesta mucho, yo es que me cuesta mucho estudiar. Los típicos que antes del examen te dicen, es que ya ves, yo voy a suspender, esto yo no me lo sé bien, voy a suspender, que le tienen que dar muchas vueltas, que hacen mucho ejercicio, que no son seguros de sí mismos. Esos serían los perfeccionistas, pues que te dicen todo eso y al final hacen el examen y sacan el 10. Y llevan una media pues de 10, de 9.
Y luego hay otro tipo de alumnos que es donde está el problema, en estos, y aquí es donde un alumno que tiene 10 muy brillante al final mete la pata porque tiene una serie de características que ahora vamos a ver, los rápidos. Estos son los que les cuesta, que la madre te dice, yo no sé, saca todo buena nota, pero yo no lo voy a estudiar, o estudia muy poco, y o sea, ese tipo de estudiante que no le cuesta tanto, que es muy rápido, que coge las cosas muy rápido, que da matrices y con 4 clases ya te sabe hacer un ejercicio, que llega un examen y aunque le pongas un ejercicio difícil con una base, más o menos, evidentemente alguien para sacar un 10 tiene que estudiar, pero no tanto como por ejemplo los perfeccionistas, o no tanto como el resto de niños. Saca muy buenas notas, como digo, y llega un examen, es capaz de ver un ejercicio, no sabe hacerlo, pues es capaz de pensar, ampliar la inteligencia, que se llama, y sacarlo. Y aquí está el problema realmente, ¿vale? Si yo quiero deciros estos dos tipos de alumnos para si tú te sitúas en uno o en otro. A ver, todo esto lo estoy diciendo y lo estoy explicando porque todo esto lo vamos a tener en cuenta en el curso. O sea, en el curso no solamente vamos a tener en cuenta las clases, o sea, os centráis mucho en las clases. ¿Cuánta gente hay? Es que eso realmente en cualquier academia, cualquier profesor te lo va a preparar. Pero hay que ir más allá. En esa nota tan alta hay que ir más allá. Entonces, esto lo digo porque os tenéis que situar en uno o en otro, porque si yo tengo un problema, eso es un problema que normalmente no, o sea, el ser rápido, el ser inteligente no es un problema, está bien. Pero para la selectividad, si tú no le pones remedio a ciertas cosas, sí que es un problema. Y entonces eso es lo que hay que ver durante el curso y hay que entrenar y hay que ponerle remedio. Entonces, vamos a ver las características de cada uno de estos alumnos y qué problema puede haber en selectividad. Bueno, lo voy a explicar para que lo entendáis con esta imagen. El perfeccionista que te dice yo voy muy lento, me cuesta mucho estudiar, no voy a probar, no es que ese es un tipo de alumno. La capacidad de los dos es la misma. Aparentemente el segundo es muy inteligente y el primero no tanto, pero realmente son alumnos de capacidad alta o de alto rendimiento. O sea, sus resultados son mucho mejores de la media. Lo que los diferencia es la forma de trabajar y la forma de ser, pero luego realmente, como digo, o sea, aunque el primero te diga, a mí me cuesta mucho trabajo y tal, realmente son alumnos con una capacidad muy alta. Lo que pasa es que ya sabéis, cuando las altas capacidades no es una cosa sola, no es el coeficiente de inteligencia, sino puede ser una persona que tenga un coeficiente de inteligencia muy alto, pero que luego a lo mejor pues tenga déficit de atención. Hay personas con déficit de atención que tienen un coeficiente alto, entonces le cuesta estudiar y no va a conseguir los resultados. Las personas con alta capacidad la tienen porque cumplen una serie de requisitos, pues aparte, si tú eres muy listo, pero no haces ni el huevo, ni te miran las lecciones, pues vas a suspender, ¿vale? Entonces, los dos tienen capacidad alta de estudio. Los perfeccionistas, yo lo he puesto con un ejemplo de un almacén, nuestra cabeza es como un almacén, que van metiendo datos, van metiendo cosas. Pero los perfeccionistas cogen, por ejemplo, dan las matrices. Entonces ellos, las matrices las meten ahí en las cajas y tienen su cabeza estructurada de tal forma que ellos tienen como estanterías y llevan las matrices, pues las matrices las voy a poner en este sitio. Y lo llevo todo muy organizado. Lo pongo en la estantería en el pasillo 1 y lo apunto, ¿vale? Lo tengo clasificado. Las matrices, pasillo 1. Y las personas, los neurotransmisores, las personas que llevan esa información, esas cajas, pues van andando. O sea, llevan las cajas, van tranquilamente, porque esa persona tiene que tener todo muy controlado. Tiene que saber perfectamente dónde ha puesto esa información, lo clasifica, no lo llevo corriendo, no, yo despacito, andando, lo pongo aquí. Entonces, por eso da la sensación de esa lentitud, por eso da la sensación de que le cuesta mucho. El rápido, que es el que tenemos aquí a la derecha, tiene el almacén, su almacén es igual, lo que pasa que trabaja, su cerebro funciona de otra forma. Digamos que los neurotransmisores he puesto aquí los carritos estos y van
rápido, van muy rápido. Dice, ¿tengo examen de matrices? Pues venga, esto lo pongo en el pasillo 1. Van rápido, pone toda la información, pero no apuntan nada, ni porque ellos tienen seguridad en sí mismos y en su capacidad. Entonces, ponen matrices ahí en ese pasillo 1, el día del examen de matrices, cogen la información, pon un 10. Sistema de ecuaciones, en el pasillo 2, estantería no sé cuánto, van con el carrito rápido, pum, pum, ahí pongo la información, examen, cojo la información, ya está, perfecto. Y así durante todo el curso, con matemática, con lengua, y van poniendo, pero no apuntan nada. O sea, ellos confían en su capacidad, en esa capacidad que tienen de pongo matriz aquí, soy rápido, tal. ¿Qué ocurre el día del examen? Bueno, en los primeros, los perfeccionistas, lo normal es que como lo tienen todo clasificado, el día del examen que tienen que examinarse de todo, que son exámenes en 3 días, como lo tienen todo muy clasificado, muy trabajado, muy organizado, pues lo normal es que estos alumnos no tengan problemas. Ahora vamos a ver, sí que pueden tener problemas, ahora vamos a ver los tipos de problemas. Los perfeccionistas, lo normal es que no tengan tanto problema. Si lo llevan ensayado, no tienen tanto problema porque ya digo que como lo tienen todo tan clasificado, todo tan preparado, no hay problema. ¿Qué le pasan a los rápidos? Pues los rápidos les pasa que llegan al examen, por ejemplo de matemáticas, ¿vale? Porque las asignaturas de memorizar, pues eso sí que es un tema cerrado y entonces ahí normalmente, bueno, ahora voy a explicar los problemas. Lo que es académicamente no van a tener problemas. El problema, por ejemplo, ocurre en matemáticas, como este examen pasado, que mucha gente se quedó bloqueada, no sé qué. ¿Eso por qué ocurre? Bueno, pues ocurre porque tú tienes ahí un montón de información, imaginaros, muchísima información, que tú normalmente estás acostumbrado a los exámenes. ¿Me hace falta esto? Pues coge a los neurotransmisores que van todo rápido, mira. ¿Qué ocurre el día del examen? El día del examen tienes tal información, tienes que coger tantas cosas que, imagínate, de matrices, la información de matrices, ¿esto dónde está? Ya, o sea, se te arma tal cacao, o sea, con el símil del almacén, se te arma tal cacao que les pasa a estos alumnos, les puede pasar que se queden bloqueados en el examen. Es lo que ha pasado, por ejemplo, a mis 2 alumnos estos, que eran de este tipo, o sea, un nivel exagerado, o sea, exagerado, sobre todo una de ellas, exagerado el nivel. Muy inteligente, increíble. ¿Qué les pasó? Llegaron al examen, esa rapidez que normalmente tienen en sus exámenes, en su burbuja, que están tranquilos, en el examen de selectividad, que ya no están en su burbuja, tienen nervios, están acostumbrados a trabajar de una forma ¿qué les ocurre? Pues llegan al examen y se bloquean. O sea, hay un colapso, esto como era, este ejercicio como era, no son capaces, o sea, como no lo tienen todo bien estructurado, pues imagínate, los neurotransmisores, o que van tan rápido, empiezan ahí a dar vueltas, se chocan entre sí, esto dónde es, no sé cuánto, no sé qué, se bloquean y a estos 2 chicos les pasó lo mismo, prácticamente se pasaron 45 minutos del examen sin hacer nada, o sea, sin hacer nada. Y en 45 minutos su cabeza ya reacciona, se ponen a hacer el examen y en esos 45 minutos lo que les da tiempo a hacer lo hacen bien, o sea, porque realmente son personas con capacidad. Lo que no ha funcionado ha sido el sistema de preparación. Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué características tienen cada uno de estos alumnos? Pues los perfeccionistas suelen tener buena letra, lo cual es muy bueno. Suelen ser muy organizados, es muy bueno. Suelen tener inseguridad y eso es bueno aquí. ¿Por qué? Porque machacan mucho, hacen mucho ejercicio, mucho, todo lo que pueden. ¿Qué hándicap tiene? ¿Qué es lo malo de estos alumnos? Pues normalmente, si no lo llevan bien preparado, cuando hacen selectividad, normalmente no les da tiempo a hacer los exámenes. Yo el año pasado tenía alumnos de este tipo, que por ejemplo en lengua, al final que hacemos simulacro ya a muerte, digamos, yo tenía alumnos que tenemos normalmente al final ya del todo, teníamos estipulados 3 simulacros. Bueno, pues por ejemplo había un chico de este tipo que hizo los 3 simulacros y luego me decía, no puedo hacer un simulacro más, es que voy a probar a hacer la literatura primero y luego no sé qué. No puedo hacer otro simulacro, es que voy a hacer primero no sé qué, luego no sé cuánto, ¿sabes? Porque en esa perfección no tienen la rapidez que tienen los otros. Y claro, en un examen de historia